Decía el pastor Iker al inicio, dice, vamos a dar los avisos. Y pensé en aquel día que por circunstancias de la vida alguien me invitó a un lugar en el cual decían, vamos a dar los avisos parroquiales. Y esos avisos parroquiales, no digo dónde, pero usted se imagina dónde. Esos avisos parroquiales tenían que ver con fiestas y tenían que ver con procesiones. Usted ha visto en la televisión en España cuánto hay de esto. Procesiones y alabanzas y adoraciones a bultos de yeso, a imágenes de yeso. Y decía, wow, madre mía, pero ¿qué es esto? Y reflexionando sobre esto, pues simplemente llegué a la conclusión, o el Señor me llevó a la conclusión, y es que falta conocimiento, ¿no es verdad? Porque si ellos conocieran realmente la verdad, serían libres de eso. Al comienzo te choca, pero luego dices, no, hay que tener compasión, pero hay que orar también por aquellos que no entienden la palabra del Señor. A veces es complicado porque tú quisieras que eso no sucediera, pero vuelvo a decirlo, es la ignorancia sobre Dios. Y por eso este sermón quería empezarlo hoy, esta mañana, haciendo una pregunta a los hermanos que están reunidos aquí en esta mañana. ¿Quién me puede decir el tema de la prédica de hace 15 días? ¿De qué se habló en aquel domingo antepasado? ¿Recuerda usted qué versículo leímos? Quizás a todos nos haya pasado que poco después de haber escuchado una prédica, de leer un pasaje bíblico, no nos acordamos. Decimos, ups, ahora que el pastor pregunta no me acuerdo. Y nosotros sabemos que todos los cristianos estamos llamados a leer las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros recibimos la palabra en el templo, en esta casa, en este lugar, en este edificio, estamos llamados a que luego en nuestras casas, por eso es importante, yo les digo, tomen tomen este versículo, apúntelo allí, subráyelo en su Biblia, para que lo medite durante la semana. Porque tenemos, mis amados hermanos, que estar aferrados a la palabra de Dios. Es como si esto fuera una tabla de salvación, no es Cristo el que salva, pero aquí lo conocemos. Y si echamos mano de aquí, pues de ahí no nos saca nadie. Pero necesitamos ir a la palabra continuamente. Las Sagradas Escrituras a lo mejor lo vemos como una tarea en la lista de quehaceres. Ay, voy a ver, tengo un espacio ahorita de tiempo, voy a ver si leo un versículo. O como decía una hermana alguna vez, pastor, yo voy orando cuando voy conduciendo. Yo, Tú vas orando, Señor, gracias por... ¡Ey! ¿Por qué me cruzó? Padre amado, Señor, gracias por... ¡Ay! No hay un tiempo de calidad durante ese espacio en que conduces al trabajo o vienes de la casa. Necesitamos darle un espacio de tiempo al Señor de calidad, porque lo que da el Señor es malo, ¿verdad? Es bueno. Entonces nosotros estamos llamados a dar lo bueno también para Él. Y una de esas cosas es ir a su palabra. Es una valiosa oportunidad de estar en comunión con Dios. Eso es lo importante. Cuando vamos a la palabra es estar en comunión con Dios. Aunque una permanente lectura de la Biblia es importante, pues nuestra mente, como lo hemos hablado anteriormente en los temas anteriores, pues nuestra mente debe estar comprometida, enfocada, esforzándonos, ser valientes y beneficiarnos de ello. En resumidas cuentas, necesitamos aprender, y esto lo reseño, a meditar en la palabra de Dios y no solo leerla. Y de esto va nuestro tema hoy, de este sermón, a meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo meditar en la palabra de Dios y recibir bendición? ¿Cuántos quieren recibir bendición? Todos. Meditar en la palabra. Así que para ello vamos a ir a esa palabra maravillosa que está en Salmos 119, del verso 97 al 104. Salmos 119, para que usted lo tenga ahí en su
en su Biblia lo subraye, lo marque, o en las notas que usted esté tomando hoy, pues lo ponga allí. Salmos 119, verso 97 al 104. Y vamos a ver esta maravillosa palabra de Dios, lo que nos dice hoy en esta maravillosa mañana también. Salmo 119, verso 97 al 104. Y quiero que mantenga abierta su palabra allí porque vamos a ir recorriendo ese salmo en algunos puntos importantes. Si usted lo encontró, diga amén. Póngase en pie, mi amado hermano, como reverencia a la palabra del Señor. Igual usted puede seguirla a través de nuestra proyección, que está aquí. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. Permite que podamos retenerla, guardarla como ese tesoro que es en nuestros corazones, guardarla allí, pero que podamos ponerla en práctica, Padre amado, porque tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios? De verdad que la palabra, dice mi madre, no tiene pierde. Está todo contenido allí. Muchas veces el hombre busca salidas por otra parte, inclusive el cristiano busca a veces salidas alternas a una situación, cuando la respuesta está aquí en la palabra de Dios. Vimos en las anteriores prédicas, así como lo señaló nuestra hermana, que estábamos con Josué, y cómo Josué fue valiente, fue decidido, fue a por todas porque conocía a ese Dios maravilloso al cual él servía. Este Salmo 119 es el salmo más extenso, y eso llamó la atención porque es el más extenso y es el capítulo más largo que tiene la Biblia. ¿Usted sabe cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Y 176 versículos maravillosos, donde cada versículo constituye una alabanza a la poderosa palabra de Dios. Eso es maravilloso. Esa palabra de Dios, y sería bastante maravilloso como creyentes poner todo el énfasis donde Dios lo pone, en conocer su palabra. Yo pensaba por un momento, viendo esta reflexión, viendo esta palabra, leyendo este salmo, acerca de cómo conocer a Dios. Imaginaba cuando yo y tú, si no eres de este país, habéis venido a este lugar. O inclusive aquellos que son de aquí pero vivían en otra ciudad y llegaste a este lugar, Fort Myers. Pero aquellos que venimos de otro lugar lejos, pues nos imaginábamos este país de una manera, porque lo conocíamos ¿de qué? De oídas. Hemos visto por la televisión o hemos escuchado alguno y teníamos una percepción diferente, ¿verdad? Porque lo veíamos de lejos, lo veíamos de oídas, como decimos. Pero cuando tú llegaste a este país, pues las cosas eran diferentes.
Comprobaste aquellas cosas que te habían dicho, pero también conociste otras maravillosas. Para aquellos que estaban en otra ciudad, en otro estado y han venido a Fort Myers, han comprendido que hay un clima mejor, que no simplemente era de oídas, sino que, wow, si yo estuviese en el norte, aquellos que viven en el norte o que han vivido en el norte saben que en este momento hay nieve y está terrible. Pero aquí esto es un paraíso. ¿Pero por qué lo han comprobado? Tanto el que ha venido como aquel que se ha mudado de otra ciudad y está aquí. ¿Por qué lo saben ahora? Porque han tenido la experiencia propia, ellos mismos, al mudarse a este lugar. Así somos nosotros con la palabra de Dios, mi amado hermano. Muchos simplemente conocen a Cristo de oídas, simplemente por lo que han visto, simplemente porque otro les ha dicho, pero no tienen una experiencia íntima con ese Cristo maravilloso. Por eso nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, necesitamos conocerlo personalmente. Necesitamos mudarnos a su barrio, mudarnos a su ciudad, mudarnos a su reino y empezar a comprender lo maravilloso que es ese Cristo al cual nosotros queremos servir. Y eso lo entendemos totalmente cuando nos sumergimos en la palabra. No hay de otra forma. Si yo estoy de lejos, si es de oídas, pues a lo mejor puedo especular, sí, Cristo hace maravillas, sí. Cristo sana, Cristo salva, Pero cuando voy a la palabra, cuando tengo una experiencia cercana con Él, cuando tengo una relación estrecha con Cristo, cuando día tras día yo le busco en su palabra, pues digo, es verdad, es un Cristo que salva, es un Cristo que sana, es un Cristo que me da vida eterna, aleluya. Y mi corazón empieza a ferver, a arder de pasión, de locura, por querer conocer cada día más a ese Dios todopoderoso. Eso debe estar en nuestros corazones, mis amados hermanos, que cada día queremos saber más de ese Dios que me promete vida eterna. No quedarnos con lo que oímos. Sí, Él promete, ok. Pero ¿cómo es que promete vida eterna? ¿Por qué promete vida eterna? ¿Por qué me liberta? ¿Por qué me ama? Si yo soy malo, si peco, si caigo, si tengo malos pensamientos, si tengo malas actitudes, ¿por qué me ama? Pues hay que ir a la palabra, mis amados hermanos. Necesitamos colocar el énfasis donde Dios lo coloca. En nuestro tiempo se coloca mucho énfasis en programas, en métodos. 5 pasos para alcanzar la felicidad. Pamplinas. 10 métodos para atraer al ser amado. Cosas por decir de alguna forma. La gente busca en las filosofías del mundo cosas que solamente le competen a un Dios poderoso, que es Jehová de los ejércitos. Se coloca mucho énfasis en programas, en ceremonias, y lo que yo decía, en actividades de la iglesia. Hablábamos algunas veces de las danzas, y bueno, pero es que las danzas, ¿a qué me llevan? ¿Dónde está esto aquí en la palabra? Algunos dirán, sí, me citarán la palabra y me la mostrarán así. Pero lo más importante es la palabra. La palabra de Dios es alimento. Siempre lo digo, cuando aquel día que estés pasando por una situación, no te vas a acordar el paso de danza que hizo la chica allí con la bandera. Dice, ya estoy más tranquilo porque me acuerdo que bailó muy bonito. No. Lo que te va a traer paz, esperanza y gozo es la palabra poderosa de Dios. Algunos dirán, no, pero eso es alabanza a Cristo. No vamos a entrar ahora en ese tema. Pero lo importante y lo principal es la palabra de Dios. Muchas veces se van los sermones, se van las prédicas en música, en danzas, en otras cosas, y la palabra es algo así. Cuando eso debe ser lo principal, la palabra, sino cómo vas a alimentarte si te dan simplemente un snack. ¿Te vas a quedar con hambre? ¿O no? Si te dan una galletita con un trocito de queso y, no, gracias por venir, adiós. Y el resto fue show. El día que tengas hambre, necesidad, tú vas a decir, uy, quedé como con hambre. ¿Por qué? Porque lo más importante, el plato principal es esto, mi amado hermano, la palabra de Dios. Entonces nuestro énfasis principal debería recaer en la palabra de Dios, porque ella es lo único que ha prometido bendecir nuestras vidas.
solamente allí. Pero mira lo que dice la palabra maravillosa. ¿Cuánto amo yo tu ley? Dice aquí el salmista. Todo el día es ella mi meditación. No es un segundo, 5 minutos, voy a meditar y el resto, lo que venga. Aquí el salmista evidentemente meditaba en la palabra porque la amaba. Si tú amas la palabra, meditas en ella. Si no es tanto el amor, pues hombre, está un poquito más suelta. Y la amaba aún más porque meditaba en ella, reflexionaba en ella, se cuestionaba en ella y buscaba a ese autor y consumador de nuestra fe en la palabra. Eso lo estaba haciendo el salmista. El versículo que sigue, el 99, dice, más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Con frecuencia creyentes humildes se sientan a los pies de Cristo. Y ese buscar de Cristo para estas personas, aunque sean simples, por llamarlo de alguna palabra, pues tienen mucho más sentido cuando buscan a Cristo que algunos con muchos títulos que ni siquiera conocen de Jesús. ¿Me hago entender? Hay más sabiduría allí cuando buscas de Cristo. Una persona que a lo mejor no ha podido tener muchos estudios, pero busca con ahínco a Cristo Jesús en la palabra, comparado a aquel que tiene PhD en no sé qué, o esto y lo otro, y está más preparado que un yogur. Porque no buscan de Cristo, porque se creen autosuficientes, porque yo estudié todo esto, porque es la mejor universidad, porque qué sé yo, y el orgullo es lo que les precede. Mis amados hermanos, Dios nos facilitó las sagradas escrituras para que podamos conocerlo. Aunque nadie pueda comprender a cabalidad todo lo que fue escrito por el Dios infinito. A veces llegan hermanos con preguntas de los gigantes, de los ovnis, de no sé qué. Mis amados hermanos, ahí Dios tiene el control de todo el universo. Y es complicado llegar a comprender toda la majestad del Señor. Lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él está aquí en su palabra. That's it, está aquí. Aunque nadie pueda comprender a cabalidad todo lo que ha sido escrito por Dios, pues Él es infinito, Él nos ha dado la oportunidad a los cristianos de entender esa palabra. Por eso decimos que es una bendición estar aquí nosotros reunidos hoy en esta mañana, porque tenemos ese chance, esa oportunidad que otros no tienen de venir a aprender la palabra. Por eso tú tienes la oportunidad de venir los miércoles, de escuchar el estudio de la palabra por el pastor Iker, donde profundizas totalmente lo que quiere decir el Señor para nosotros. Y si nosotros nos decimos de Cristo, si nosotros decimos que seguimos a Dios, si somos cristianos, sí o sí tenemos que conocer su palabra. Tenemos que conocerle, tenemos que ahondar de saber quién es Él. Sin embargo, esa comprensión de la palabra no es la meta es Cristo Jesús, mi amado hermano. Pero necesitamos tener ese camino, conocer el camino que el mismo Señor nos ha dado. Entonces podríamos pensar o preguntarnos hoy en esta mañana, entonces, ¿qué es entonces la palabra de Dios? Y esto es importante porque hay en la misma palabra da esa respuesta a las palabras de Dios, a lo que es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12, si quieren marcarla allí. Por eso la palabra de Dios, como es viva, como es eficaz, pues quiere decir que es activa. Por eso siempre les digo, cuando oramos por la palabra, guárdenla en su corazón, pero hágala suya, póngala en práctica. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Si no sería como un corredor de esos de velocidad, Usain Bolt, estar allí con todo ese potencial que tiene como competidor, tenerlo allí sentado. Ah, sí, él corre bien, pero nunca lo hemos visto correr. Sabemos de oídas que corren, pero no sabemos. La palabra tiene que ser así, apropiada a nuestras vidas, que nosotros la vivamos, la sintamos, la experimentemos, la vivamos con pasión. Esa tiene que ser la palabra. Hacer muchas cosas tanto para Dios como para nosotros, pues funciona la palabra de Dios.
Entonces, esa misma palabra, mis amados hermanos, que es eficaz, esta misma palabra que es viva, pues es una palabra que nos da testimonio de Cristo. Dice Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice lo siguiente, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Las palabras es la que da testimonio de aquel de autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que ir allí. La primera función de la palabra de Dios es dar testimonio de Cristo. Y si sí, solamente en el Nuevo Testamento, no. La palabra es tan maravillosa que desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que buscar ser cristocéntricos. Cristocéntrico, es lo importante, cristocéntrico. Escuchaba a un predicador en esos días y me llamó mucho la atención algo que decía, y quiero citarlo aquí, él decía, si no perteneces a Cristo, ¿a quién perteneces? No hay otro camino, a Satanás. O eres blanco o eres negro, no hay medias tintas. Si tú sirves a Cristo, sirves a Cristo. Si no sirves a Cristo, si no buscas a Cristo, si no le conoces a Cristo, pues estás sirviendo al otro. Por eso allí en esos lugares, en esos servicios de otros lugares, por no dar nombres, si no está Cristo presente allí, pues están celebrando a otro que no es Cristo y se llama Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El principio, a fin, las Escrituras revelan al Cristo maravilloso y a su obra redentora, mi amado hermano. Después dice en Lucas 24:44, estas son mis palabras, dice el Señor, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, escuche bien esto, todo lo que está escrito de mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Jesús dice que de él se hablaba en Moisés y hablaba en los profetas y habla en los salmos. O sea que en el Antiguo Testamento está presente el Señor y él lo reconoce. O sea que nosotros necesitamos conocer la palabra de principio a fin para saber quién es el Señor, que fue prometido, que fue encarnado, que murió, resucitó por nosotros. Esa es la primera función de la palabra, dar testimonio de Cristo. Esto significa que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues está Cristo allí presente. Entonces, esas escrituras, mis amados hermanos, necesitamos conocerlas porque testifican acerca de Cristo y debemos centrarnos en Él cuando acudimos a la Biblia, a las Santas Escrituras, a fin de obtener el máximo beneficio de la palabra. ¿Cuántos quieren tener el máximo beneficio de la palabra? Todos. Hay que ir a la palabra. También esa palabra la caracteriza, la palabra de Dios, que hace al hombre sabio para la salvación. Y esto es importante. Estamos centrados ahora en el saber qué es la palabra. Y esa palabra hace sabio al hombre para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no voy a la palabra, no encuentro ese camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo. Y ese Cristo es el que nos lleva ¿a qué? A la salvación. Por eso es difícil, cuando tú hablas, cuando vas a evangelizar y encuentras a personas que no conocen a Cristo, sentir en su palabra lo que dicen, lo que expresan, palabras que no tienen a Cristo. Dice, pero esta persona, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede pensar esto tan complejo, tan sencillo que parece? Y habla unas bestialidades, por llamarlo de alguna forma, y es porque no conocen a Cristo, porque no conocen esa palabra de salvación. Tú y yo la conocemos, gloria a Dios por ello, y tenemos la oportunidad de escucharla. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús.
Es allí, mis amados hermanos. Las Escrituras hacen al hombre sabio para la salvación, lo que indican que revelan el camino de la salvación, que revelan a ese Dios en Cristo y la senda que conduce a la salvación por medio de la fe. Allí está contemplado en la palabra. Es por medio de su palabra que sabemos cómo somos salvos. Si no conocemos la palabra, ¿cómo sabemos cómo somos salvos? No tenemos ni idea. Volvería otra vez al ejemplo. Solo de oídas. Hay salvación en Cristo. Sí. Pero si no voy a la palabra, pues no lo entenderé ni lo comprenderé. La palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. Esto es maravilloso. Dice Primera de Pedro 1:23. Habiendo sido regenerados, Primera de Pedro 1:23. Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Y mira lo que dice, la cual vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. La palabra de Dios es una simiente de vida. Estábamos muertos y ahora tenemos ¿qué? Vida. Vida en abundancia, porque es eterna. Y solamente la puede proveer el Dios, el Cristo maravilloso. Está contemplado en la palabra. Entonces, personas que escuchan la palabra, pues en ellos va a llegar esa regeneración en su vida. Ser regenerados, mis amados hermanos, es volver a nacer con la vida que Dios ofrece. Eso fue lo que nos pasó cuando fuimos salvos, cuando tú decidiste seguir a Cristo. Comenzaste el camino de regeneración en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Ser regenerado es volver a nacer. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Si hemos sido regenerados a través de esa palabra, a través de conocerlo, pues imagínense lo que puede hacer en la vida de otros. Por eso es muy importante nosotros cumplir ese llamado de Cristo Jesús de ir y hacer discípulos. Porque hay otros que necesitan, así como nosotros, como tú la necesitaste en un momento y te tiene aquí ahora, hay muchos que están allá afuera perdiéndose. Y siempre lo decimos, en tu familia, cercano, en tu trabajo, hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios y necesitan ser regenerados por esa palabra. Esa palabra también es esa leche espiritual de los creyentes. Dice Primera de Pedro 2, de 2 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra. Primera de Pedro 2, 2, 3. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada sin engaño. Y esto es importante. La leche de la palabra, dada sin engaño. O sea que puede haber engaño, ¿verdad? Y no sería esa leche de la palabra. Sería otra cosa. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. ¿El Señor es bueno? Claro que sí. Entonces le anhelamos, queremos beber de esa leche de la palabra, porque necesitamos ser nutridos de esa palabra. Si no, estaríamos comiendo algo que no nos fortalece. Siempre vemos los estudios médicos que aquellas personas que comen mal, pues van a tener unas consecuencias. En la parte espiritual también, si consumimos algo que esté descompuesto, que no esté verdaderamente como tiene que estar, pues espiritualmente vamos a estar también mal, porque estaremos pensando en otras cosas diferentes a lo que verdaderamente es un verdadero alimento del Señor, una palabra dada sin engaño.